¿Alguna vez has sentido que ya es demasiado tarde para empezar algo nuevo, que tus fuerzas se agotaron justo antes de ver tu propio milagro? Hoy te voy a contar una historia que podría cambiar la manera en que ves tu edad, tu cansancio y tus sueños, porque lo que le ocurrió a Abigail, una mujer que todos daban por vencida, terminó revelando algo que pocos entienden. Cuando Dios decide levantar lo que otros llaman inútil, la vida florece donde menos lo esperas. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirá Abigail en la última escena te mostrará una verdad que podría encender lo que creías apagado, una verdad que quizá estabas necesitando hoy. Y antes de comenzar, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir esta historia, porque nunca sabes a quién podría devolverle la fe. No hay tristeza más profunda que creer que tus años ya pasaron, que la vida te dejó atrás y que los sueños solo existen para quienes tienen tiempo por delante. Pero ¿qué ocurre cuando Dios decide demostrar que su reloj no funciona como el nuestro? Esta historia quiere tocar tu alma. Quédate hasta el final, porque quizás lo que hoy lees sea justo lo que tu corazón estaba esperando. En un rincón olvidado entre colinas silenciosas, donde el amanecer huele a leña mojada y las noches parecen abrazar el cansancio de generaciones enteras, vivía Abigail. A sus 52 años, llevaba encima más jornadas que sonrisas, más sacrificios que descansos. Su vida había estado hecha de servir a otros, lavar ropa ajena, cargar cubetas para casas que no eran suyas, cocinar para familias que jamás supieron su nombre completo. La veían como parte del paisaje, como una sombra útil, pero nunca como alguien con sueños propios. Y sin embargo, dentro de ella había un anhelo escondido, una ternura que se negaba a morir, tener su propio huerto, por pequeño que fuera, ver brotar una semilla que naciera solo de sus manos, algo que no perteneciera a nadie más. Cuando se detenía a respirar en algún descanso, observaba los campos de otros, verdes, fértiles, abundantes, pero todos ajenos. Su pedazo de tierra, en cambio, era un rectángulo pobre, seco, casi burlón, un espacio donde no había nada más que polvo y un susurro terco que decía, «¿Y si todavía no es tarde?». Abigail no era ingenua. Había aprendido a aceptar el peso de los años en su espalda, la rigidez de sus rodillas, el cansancio metido entre sus huesos como invierno permanente. A veces pensaba que soñar a esa edad era como intentar levantar el sol con las manos. Y aún así, cada tarde al mirar su pequeño terreno vacío, algo en ella brillaba apenas, como brasita que se niega a apagarse. Una mañana, mientras el sol apenas tocaba las piedras del camino, Abigail salió a contemplar su terreno. El viento soplaba despacio, levantando polvo como si quisiera jugar con su esperanza deshilada. Miró aquella tierra árida y sintió que se parecía demasiado a su alma, cansada, silenciosa, pero viva. «Dios mío», murmuró con los ojos cerrados, «si aún hay un comienzo para mí, muéstramelo. Dame una señal aunque sea pequeña, pero déjame saber que no estoy loca por querer empezar ahora». Cuando abrió los ojos nada había cambiado, pero algo dentro de ella sí, era una valentía diminuta pero real, un soplo, una chispa. «Si no empiezo hoy, jamás empezaré», pensó. Y esa idea, aunque le dio miedo, también le encendió el pecho. Abigail respiró hondo, amarró su cabello con una cinta desgastada y sin anunciarle nada a nadie, tomó la vieja azada que había heredado de su madre. El mango estaba astillado, el metal opaco, pero era lo único que tenía. Caminó hacia su terreno con pasos lentos pero firmes, como quien va rumbo a una batalla que no puede evitar. La tierra estaba dura, reseca, como si llevara años negándose a dar fruto. Abigail clavó la azada por primera vez y un dolor agudo le subió por los brazos. En el segundo golpe sintió que sus manos se partían. En el tercero, casi creyó que su espalda se quebraría en dos. Pero siguió. Siguió porque, aunque su cuerpo quisiera detenerse, su alma por fin quería avanzar. Trabajó horas enteras bajo el sol, demarcó líneas torcidas, quitó piedras enormes que parecían aliadas del desánimo, arrancó raíces viejas que crecían como recuerdos amargos. Todo era difícil, pero era suyo, y eso lo hacía distinto. Era la primera vez en la vida que Abigail trabajaba para sí misma. No habían pasado ni 2 horas cuando escuchó una voz detrás de la cerca. «¿Y ahora qué hace Abigail?», dijo Lucina, con una risa que sonaba a burla escondida. «¿Va a sembrar milagros o qué?». Abigail apretó los labios. No levantó la vista. Sabía que si miraba perdería fuerzas. Más tarde pasó Mateo, un joven fuerte que solía hablar sin pensar. «Abigail ya no está para esos trotes», comentó mientras se apoyaba en un poste. «La gente de tu edad ya no empieza sueños, los termina». Abigail sintió una punzada en el corazón, pero siguió cavando.
Cavó hasta que las manos le sangraron un poco, cavó hasta que el sudor le caía a gotas por la frente. Cavó porque algo dentro de ella le susurraba que detenerse era más doloroso que seguir. Cuando el sol empezó a ocultarse, tenía las manos llenas de ampollas, el cuerpo exhausto y apenas un cuadro de tierra removida. Pero ese pedazo representaba algo sagrado, un comienzo, algo que no tenía antes, algo que nadie podía quitarle. Esa noche Abigail encendió una vela pequeña en su mesa, calentó un caldo sencillo y se sentó a comer lentamente. Cada cucharada le temblaba en los dedos. Cuando terminó, miró por la ventana. La luz de la luna caía sobre su terreno como si Dios mismo estuviera tocándolo. «Padre», susurró con la voz quebrada, «dame fuerzas para mañana. No te pido milagros rápidos, solo fuerzas». Se sentó en el borde de la cama, cruzó las manos y dejó que el silencio llenara la habitación. No había música, ni ruido, ni aplausos, solo una mujer cansada tratando de creer. A la mañana siguiente, cuando salió con la misma azada al hombro, escuchó risas en el camino. Lucina traía una canasta llena de verduras y a su lado venía Mateo. Hablaban fuerte, exageradamente fuerte. «Mírala», dijo Lucina, «a esta edad todavía pensando que puede levantar un huerto». «¡Qué terquedad!». «Terca no», respondió Mateo, «solo que hay que aceptar la vida. Una mujer de más de 50 no debería estar quebrándose la espalda por sueños, eso ya pasó». Soltaron una carcajada seca que cayó sobre Abigail como piedras. Ella respiró profundo, clavó una estaca, luego otra, cada golpe decía, «no me rendiré». Pero por dentro el dolor era real. Abigail siguió trabajando como si no hubiera escuchado nada, aunque cada palabra de Lucina y Mateo se le había metido en el pecho como espinas. El resto de la mañana fue un duelo silencioso entre su fe y su cansancio. Cada estaca que levantaba venía acompañada de un pensamiento hiriente, «estás vieja». Cada cuerda que tensaba traía consigo, «eso no es para ti». Y cada vez que veía el pequeño terreno a medio trabajar, la duda se deslizaba como sombra. ¿Y si de verdad estoy peleando contra la vida? Al mediodía sus manos temblaban. Se sentó bajo la sombra del único árbol viejo del camino y tomó un sorbo de agua. Miró lo que llevaba hecho, era poco, casi nada. Con la vista perdida en la tierra removida, murmuró sin darse cuenta, «sí, es tarde». La frase salió sola, pero al oírse decirlo sintió un escalofrío. Era como si se hubiera traicionado a sí misma, como si sus propias palabras fueran más duras que el juicio de los demás. Esa tarde ya no tuvo fuerzas para seguir. Guardó las herramientas lentamente, como quien entierra un sueño. Cerró despacio la puerta del terreno, apoyó su frente unos segundos en la madera y soltó un suspiro largo, cansado. Sus pasos hacia casa fueron lentos, arrastrados, como si el peso de los años hubiera caído de golpe sobre sus hombros. Al entrar, dejó la cesta sobre la mesa, se quitó el sombrero y sin pensarlo demasiado, se arrodilló junto a la cama. Sus brazos estaban rígidos, su espalda ardía, pero el dolor del cuerpo no era nada comparado con el que sentía por dentro. «Dios mío», susurró con voz rota, «si este sueño no es para mí, dímelo. Hoy casi les creo, casi dejo todo tirado». Las lágrimas le corrieron por las mejillas sin pedir permiso. No eran de rabia, ni siquiera de tristeza pura, eran de cansancio del alma. Un cansancio que solo quien ha servido toda una vida entiende. «Dame fuerza, Señor, porque sola ya no puedo. Si de verdad hay un camino para mí, muéstramelo. Dame una señal, solo eso». Abigail se quedó así un buen rato, en silencio, sintiendo cómo su corazón se vaciaba en esa oración sencilla. Cuando por fin se levantó, no se sentía menos cansada, pero sí un poco más liviana, como si Dios hubiera recogido una parte de su carga sin hacer ruido. Esa noche durmió inquieta, pero no vencida. A la mañana siguiente se despertó con los ojos hinchados, pero con el espíritu un poco más firme. No sabía si su oración había atravesado los cielos o si simplemente era la esperanza aferrándose a lo poco que quedaba dentro de ella, pero había algo distinto, una suavidad, una fuerza pequeñita, como una brasa que aún tenía calor. Se puso las botas, tomó su sombrero y volvió al terreno. El aire estaba fresco. El amanecer pintaba la tierra con un tono dorado como si Dios mismo hubiera pasado la mano por encima durante la noche. Mientras acomodaba unas cuerdas, vio una figura acercarse por el camino. Un hombre mayor, de paso lento, con una mirada que parecía venir de lejos. Era don Nazario, el anciano que vivía más allá del arroyo. Un hombre silencioso y de fe sencilla. Venía jalando algo con una cuerda. Y al otro extremo, algo que cambiaría su historia. Abigail entrecerró los ojos
intentando distinguir qué traía don Nazario. Cuando por fin la figura se acercó lo suficiente, su corazón dio un pequeño vuelco. Lo que el anciano arrastraba no era un animal, ni un saco, ni herramientas. Era una planta pequeña, delgada, casi desnuda de hojas. Su tallo estaba torcido, la tierra del tiesto era poca y seca, y algunas raíces asomaban como si suplicaran por una segunda oportunidad. Aquella ramita parecía más muerta que viva. «Buenos días, Abigail», saludó don Nazario con voz ronca pero amable. «Buenos días, don Nazario», respondió ella confundida. «¿Y esa plantita?». El anciano soltó un suspiro que cargaba años. «Mira, hija, esta planta ya no quiere crecer en mis manos. La cuidé como pude, pero parece que la vida se le está yendo. Estuve pensando anoche, y algo me dijo que debía traértela». Abigail abrió la boca pero no encontró palabras. Don Nazario acarició el tallo seco con los dedos. «La iba a tirar, ¿sabes? Pero luego pensé, quizá alguien más pueda darle lo que yo ya no puedo. Y cuando pensé en alguien, tu nombre vino a mí como viento suave. No vengo a vender nada. No vengo por negocio. Solo quiero que esta plantita termine su historia en manos de alguien que todavía cree, aunque sea un poquito». Abigail se llevó una mano al pecho. «Pero don Nazario, yo no tengo con qué pagarle». Él negó despacio. «No te estoy pidiendo nada, solo recíbela. Si Dios quiere que viva, vivirá contigo. Si no, al menos no morirá sin haber sido amada». Abigail tragó saliva, miró la planta, frágil, vencida e indefensa, igual que su sueño, y en ese instante, algo dentro de ella se conmocionó, como si la tierra seca de su corazón hubiera sentido una gota de lluvia. «Sí», susurró con la voz temblorosa, «sí la recibo». Don Nazario sonrió apenas, una sonrisa de paz profunda. Eso quería oír. A veces, hija, el cielo envuelve los milagros en envolturas feas para ver quién es capaz de reconocerlos. Amarró la cuerda a la estaca más cercana, dejó el tiesto en el suelo con cuidado y antes de irse le puso una mano en el hombro. «Dale tiempo, dale cariño y dale fe. Lo que parece muerto puede sorprenderte». Cuando él se alejó por el camino, Abigail se quedó sola frente a la planta. La observó largo rato, el tallo reseco, las hojas caídas, el color apagado. «Bueno», murmuró con una sonrisa frágil, «así empezamos tú y yo. No eres la planta que imaginé, pero quizás eres la que Dios quiso mandar». Pero antes de que pudiera disfrutar esa pequeña chispa de esperanza, escuchó risas otra vez, detrás de la cerca. Lucina y Mateo aparecieron como sombras indeseadas. «Miren eso», exclamó Lucina, tapándose la boca con burla, «una planta que parece palo seco. Para eso tanta cavada». Mateo soltó una carcajada. «Ya le dije a Abigail, no todo lo que parece milagro lo es. Esa planta está más muerta que viva. No pierda tiempo». Abigail respiró hondo. Sintió que la sangre le subía a la cara. Por un segundo quiso discutir, defender la plantita, gritar que era un regalo, pero no lo hizo. Le sostuvo la mirada y dijo con calma que no sabía qué tenía. «A veces lo grande empieza así, como algo que nadie tomaría en serio». Lucina bufó. Mateo negó con la cabeza, y ambos se fueron, riendo como si la fe ajena fuera un chiste. Cuando el silencio volvió, Abigail se arrodilló junto a la planta, tocó el tallo suave, casi con reverencia, y por primera vez en mucho tiempo, habló con Dios sin lágrimas. «No sé qué plan tengas con esto, Señor, pero gracias. Si este es el comienzo, yo sigo. Aunque sea pequeño, aunque sea lento, aunque los demás no entiendan, yo sigo». La planta, quieta en su miseria, parecía escucharla. Y Abigail sintió algo que no sentía desde niña: esperanza. Los primeros días con aquella planta marchita fueron más difíciles de lo que Abigail esperaba. A veces parecía que el tallo iba a partirse con solo tocarlo. Otras veces, la tierra del tiesto amanecía tan seca que el agua desaparecía como si la misma tierra la tragara para sobrevivir. Había mañanas en que la plantita parecía inclinarse más, como si estuviera despidiéndose del mundo, y aún así, Abigail se levantaba antes del amanecer, calentaba un poco de agua en una olla vieja y salía a su terreno con un suspiro que mezclaba cansancio y fe. «Vamos, pequeña», le decía en voz baja mientras la regaba. «Estamos empezando tú y yo. No te rindas». La planta no respondía, pero ella juraría que en ciertos momentos su color apagado parecía respirar. Mientras tanto, el pueblo seguía siendo cruel. Cada vez que Mateo pasaba por el camino, no perdía oportunidad de soltar un comentario. «Ese palo no va a dar ni sombra», decía sin vergüenza. «A veces lo que parece regalo es solo basura que otros no quisieron cargar». Lucina tampoco se quedaba atrás.
Un día se acercó con una sonrisa que dolía más que un golpe. Abigail, a tu edad deberías estar descansando, no cuidando cosas que ya están muertas. ¿Qué se gana uno con eso? Esa planta no va a florecer. Déjala ir. Abigail levantó la cara con una serenidad que ni ella sabía de dónde venía. Miren, puede que tengan razón en muchas cosas. Puede que esté cansada, puede que esté vieja y puede que esta planta jamás florezca. Pero yo no trabajo por resultados, trabajo por fe. Y la fe nunca es tiempo perdido. Lucina soltó una carcajada incrédula. Mateo negó con la cabeza, como si estuviera frente a una mujer loca. Bueno, sigue ahí hablando con tu ramita seca, dijo él alejándose entre risas. Abigail esperó a que se fueran. Entonces se acercó a la planta, puso su mano sobre la tierra tibia y susurró, no les hagas caso, pequeña. Ellos no saben lo que Dios puede hacer con lo que otros dan por perdido. Aunque el corazón le dolía, sonrió un poquito, porque sabía que el amor, por diminuto que fuera, siempre hacía más ruido que las burlas. Y así, entre días largos y noches silenciosas, el tiempo comenzó a avanzar. Cada mañana Abigail revisaba la tierra, quitaba pequeñas piedras, limpiaba las hojas caídas y oraba bajito mientras trabajaba. Gracias por lo poquito, Señor, decía mirando el cielo gris del amanecer. Gracias por darme fuerzas. Si este es tu camino, muéstrame la señal cuando sea tu momento. Luego entraba a su casa, preparaba un café oscuro y se sentaba a escucharlo hervir, como si el sonido acompañara a su alma cansada. A veces oraba, a veces lloraba, a veces solo cerraba los ojos y dejaba que el silencio la sostuviera, pero nunca dejó de agradecer. Pasaron los días, pasaron las semanas, y poco a poco, lo casi imperceptible comenzó a suceder. La planta ya no estaba tan inclinada, el tallo ya no se veía tan frágil, las hojas dejaron de caerse, y una mañana, mientras quitaba una piedrita de la tierra, Abigail notó algo que la dejó inmóvil, un brote, pequeñísimo, verde pálido, tembloroso, pero vivo. Su corazón dio un salto, como si hubiera retrocedido 30 años de golpe. ¡Ay, Dios mío!, susurró ella con las manos temblando. ¿Esto es real? El brote parecía levantar la cabeza hacia el sol como un recién nacido buscando calor. Abigail se arrodilló frente a él. Míranos, susurró, tú recuperando vida y yo recuperando fe. Era solo un brote. Pero para ella, era la primera señal del cielo. Con aquel brote diminuto comenzó una nueva etapa para Abigail. Cada mañana se acercaba con un cuidado casi maternal, regando la tierra con manos temblorosas, quitando con delicadeza cualquier hoja seca y hablándole en voz baja como quien guía a un niño que empieza a caminar. El brote crecía lento, torpe, inseguro, pero crecía, y cada milímetro nuevo era para ella una caricia de Dios. Sin embargo, el pueblo seguía mirando con los mismos ojos de burla. Una tarde, mientras Abigail limpiaba el terreno, Mateo apareció apoyado en la cerca, mordiéndose una brizna de pasto. ¿Y la plantita milagrosa?, preguntó con tono burlón. ¿Ya floreció el desierto? Abigail no respondió. Tenía las manos llenas de tierra, el cabello pegado a la frente por el sudor y la paciencia sostenida únicamente por la fe. Mateo chasqueó la lengua. Es que hay cosas que ya no dan fruto, así como hay etapas que ya se pasaron. Y se fue dejando esas palabras flotando como polvo en el aire. Días después, Lucina pasó con su cubeta de ropa. «¿Abigail, sigues con eso?», preguntó, casi compadeciéndola. «Hija, entiende, lo que no nace en su tiempo ya no nace. La vida tiene temporadas, y la tuya ya pasó». Abigail levantó la cabeza, respiró hondo y respondió despacio. «Quizá, pero el tiempo de Dios no se parece al nuestro». Lucina torció la boca y siguió su camino. Para ella era simple, una mujer mayor intentando revivir algo sin sentido. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie escuchaba, eran las oraciones silenciosas que Abigail hacía cada noche antes de dormir. Oraciones que no buscaban riquezas, ni honores, ni reconocimiento, solo buscaban sentido, solo pedían fuerza para no soltar lo que había empezado. Las semanas continuaron, y un amanecer fresco, cuando el aire aún olía a rocío y el cielo estaba pintado de tonos rosados, Abigail salió como siempre a revisar su planta. Llevaba una jarrita de agua tibia y una canción antigua en los labios, pero cuando llegó al pequeño huerto algo distinto la detuvo. Un sonido, un susurro tenue, un pequeño crujido de la tierra moviéndose. Se inclinó confundida. Ahí, justo al lado del brote que ya conocía, había otro, y otro más. 3 en total. 3 brotes nuevos, empujando la tierra seca como si la vida estuviera reclamando su espacio. No puede ser.
susurró Abigail llevándose las manos a la boca, se arrodilló sobre la tierra húmeda, tocó los brotes con la punta de los dedos, casi sin atreverse. Eran pequeños, pero firmes, frágiles pero decididos. Parecían decirle, no estás sola, no estabas equivocada. Abigail sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No era dolor, no era tristeza, era un deshielo. Era su corazón volviendo a creer. Gracias, Señor, susurró con la voz hecha agua. Gracias por no soltarme cuando yo casi me soltaba a mí misma. Sentada en la tierra, con los brotes frente a ella, entendió algo profundo. El milagro no era que la planta sobreviviera. El milagro era que ella no se había rendido. Y ese tipo de milagros, lo sabía bien, solo nacen en terrenos donde Dios decide sembrar esperanza. A partir de ese día, Abigail trabajó con una alegría nueva. No era una explosión de felicidad, era una paz suave, constante, como una lámpara que no se apaga aunque el viento sople fuerte. Y lo más hermoso, nadie del pueblo lo sabía aún. Esas señales eran solo para ella y para Dios. Un secreto sagrado entre ambos. Los días que siguieron fueron distintos, no porque el trabajo se hubiera vuelto fácil, seguía siendo duro, seguía doliéndole la espalda, seguían rompiéndosele las manos, sino porque ahora cada esfuerzo tenía un eco interior. Cada golpe de la azada llevaba un propósito. Cada regada de agua se sentía como una oración plantada en la tierra. Abigail empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El color del tallo era más vivo. Las hojas, aunque pequeñas, ya no se caían. La tierra, antes seca como hueso, retenía un poco más de humedad. Los brotes nuevos parecían saludarse entre sí al amanecer, y aunque todo aquello seguía siendo pequeño, era suficiente para sostener su fe. Pero como siempre pasa cuando algo bueno empieza a crecer, el desánimo también busca la forma de entrar. Una tarde, mientras Abigail estaba acomodando nuevas hileras de tierra, escuchó pasos detrás de ella. Era Mateo otra vez, con esa expresión de hombre que cree saberlo todo. ¿Y ahora qué haces?, preguntó con tono condescendiente. Preparando espacio para cuando la planta crezca, respondió Abigail sin levantar la voz. Mateo soltó una risa amarga. ¿Crecer? Eso no va a pasar. Mira, Abigail, yo no sé mucho de sueños, pero sí sé de plantas. Esa cosa no va para ningún lado. Te estás aferrando a una ilusión. Ella lo miró serenamente y dijo, a veces Dios empieza donde la gente termina. Mateo frunció el ceño, dio media vuelta y se marchó sin poder responder. Sus palabras no lograron derribarla, pero sí dejaron una sombra que tardó en desvanecerse. Esa noche, Abigail se sentó en su cama con una vela encendida. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Cerró los ojos y empezó a hablar con Dios, no con la voz, sino con el alma. Padre, tú sabes cuántas veces he querido rendirme. Tú sabes lo que pesa este cansancio, pero también sabes que aquí estoy, que sigo, que todavía quiero creer. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza, sino de entrega. Si este camino es tuyo, dame fuerzas. Si este sueño es mío, sosténlo. Pero si no, dame paz para entenderlo. Se quedó así varios minutos, respirando despacio, dejando que la quietud llenara las grietas de su corazón. A la mañana siguiente, algo extraordinario sucedió. Cuando Abigail salió al terreno, el aire estaba más fresco que de costumbre. Había un silencio extraño, casi expectante. Caminó hacia su pequeña planta con el balde de agua en la mano, pensando en el mismo ritual de siempre. Pero al acercarse, se detuvo. La planta estaba diferente, mucho más alta, mucho más firme, con un color que jamás había visto, un verde profundo, casi brillante, como si la vida hubiera pasado por ahí durante la noche. Los brotes nuevos habían crecido también, no centímetros, sino varios tramos completos, como si hubieran estado esperando una señal para despertar de golpe. Abigail sintió un temblor recorrerle el cuerpo. ¿Qué pasó aquí?, susurró, casi sin voz. Tocó el tallo. Estaba fuerte. Tocó las hojas. Estaban tibias. Miró el cielo. El amanecer tenía un brillo extraño, dorado, casi celestial. ¿Esto lo has hecho tú, Señor?, preguntó con los ojos llorosos. Sintió una certeza profunda, suave, innegable. Sí, no había duda. No era casualidad, no era suerte, no era naturaleza solamente. Era Dios respondiendo. Era Dios diciendo, no estabas loca por creer. Era la confirmación que Abigail había pedido silenciosamente tantas noches. Ella cayó de rodillas frente a la planta, no por debilidad, sino por reverencia. Gracias, susurró entre lágrimas. Gracias porque cuando mis fuerzas se acaban, tú haces el resto. El viento sopló despacio,
moviendo las hojas como si la planta saludara. Era un milagro, pequeño a los ojos del mundo, gigante a los ojos de la fe, y Abigail lo sabía. Apenas estaba empezando. Abigail no podía apartar la mirada de aquella planta transformada. Algo dentro de ella vibraba, como si un viejo latido espiritual que llevaba años dormido hubiera despertado con fuerza. Pasó la mano por las hojas nuevas, suaves como promesa, y sintió un calor inesperado recorrerle el brazo. Cerró los ojos un instante, intentando contener la emoción. Ese día trabajó con una energía distinta. No era la fuerza del cuerpo, ese seguía cansado como siempre, sino la fuerza del alma. Movió tierra, acomodó piedras, abrió surcos, preparó el terreno con una dedicación que se parecía mucho a la devoción. Mientras trabajaba, no se dio cuenta de que Lucina venía por el camino con su canasta de ropa limpia. Al acercarse, se quedó mirando la planta, confundida. «Abigail, esa es la misma planta seca que te trajo el viejo Nazario». Abigail sonrió sin alardear. «La misma». Lucina frunció el ceño, intentando justificar lo que veía. «Seguro llovió anoche donde tú vives, o quizá le pusiste algún abono especial. A tu edad los ojos engañan, pero la tierra no miente». Abigail se limitó a contestar. No fue la tierra la que habló esta vez. Lucina no entendió o no quiso entender. Chasqueó la lengua y se fue caminando, molesta por no poder explicarse aquello. Horas más tarde, mientras Abigail recogía unas ramas para cercar el área, llegó Mateo. Cruzó los brazos, miró la planta y se quedó inmóvil. La incredulidad se le escapó por los ojos. «¿Qué hiciste?», preguntó con tono brusco. «Esa cosa no podía crecer así, ni con esfuerzo ni con suerte». «No fui yo», respondió Abigail serenamente. «Solo cuidé lo que otros daban por muerto». Mateo abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. Después de unos segundos murmuró: «Igual no te ilusiones tanto. Lo que crece rápido, rápido se cae». Y se marchó, aunque esta vez sin risa. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, Abigail se arrodilló junto a su cama. No necesitó encender ninguna vela. La luna iluminaba todo con un resplandor suave que parecía un abrazo. «Gracias, Señor», susurró, «porque cuando yo no veía nada, tú ya estabas trabajando. Gracias por enseñarme que los comienzos no dependen de la edad, sino de la fe». Sus palabras eran tranquilas, pero dentro de ella había algo ardiendo. No era euforia, no era simple alegría, era convicción, una certeza profunda de que Dios no la había olvidado, ni abandonado, ni relegado a una vida sin fruto. Esa noche durmió con una paz que hacía años no sentía. Al amanecer salió al terreno como siempre, pero algo la detuvo en seco. Alrededor de la planta la tierra parecía más húmeda. No había llovido, no había riego nocturno. Sin embargo, la humedad era evidente, como si el suelo hubiera sido visitado por manos invisibles. El tallo estaba más alto, las hojas más abiertas, los brotes nuevos más firmes. Era como si la planta hubiera crecido otra vez mientras dormía. Abigail se agachó, tocó la tierra y sintió un escalofrío suave. «Señor», susurró, «¿qué estás haciendo?». Y en ese instante lo entendió. Este no era un simple crecimiento, no era un proceso natural, no era casualidad, era una respuesta directa a sus oraciones más cansadas, a sus noches más largas, a sus dudas más profundas. Era Dios diciendo: «Abigail, este es tu tiempo, no el que perdiste, sino el que te estoy regalando». Su corazón se llenó de un temblor dulce, una alegría que no explotaba, pero que se quedaba, como una luz interna encendida por manos divinas. La planta ya no era solo una planta, era una declaración del cielo, un recordatorio de que su vida no estaba cerrada, sino por fin empezando. Los días siguientes fueron un altar silencioso. Abigail trabajaba con paciencia, con dulzura, con una entrega que no buscaba aplausos. El terreno empezaba a verse distinto. La tierra removida tenía otro color, las sombras de la mañana caían sobre un espacio que ya no parecía un rincón olvidado, sino el comienzo de algo sagrado. La planta, aquella que llegó casi moribunda, había crecido tanto que ya necesitaba una estaca para sostenerse. Abigail la colocó con cuidado, como quien ayuda a un hijo a dar sus primeros pasos. Cada detalle, cada gesto, era una oración viviente. Pero el pueblo aún no entendía. Una tarde, mientras Abigail recogía hierbas secas, Mateo regresó. Esta vez no venía riéndose, venía serio, con los labios apretados y los ojos entrecerrados. Abigail dijo sin rodeos: «Esa planta no es normal. Yo he trabajado toda mi vida con cultivos. No hay nada que crezca así en tan poco tiempo. Nada».
Hay cosas que no crecen por la tierra, respondió ella suavemente, crecen por la fe. Mateo bajó la mirada. Inquieto, se fue sin decir más, pero ya no tenía el mismo tono de burla. Algo en la planta o en la mujer que la cuidaba lo había dejado pensando. Esa noche, cuando Abigail se preparaba para descansar, sintió un impulso en el corazón. No era voz, no era visión, no era algo extraordinario. Era apenas un susurro interno, una invitación a esperar. No sabía qué, ni por qué. Solo sabía que debía confiar. Encendió una vela, puso sus manos sobre la mesa y oró en silencio. Señor, no entiendo tus caminos, pero los recibo. Si esta planta es una señal, muéstrame lo que viene después. Dame ojos para ver lo que otros no ven. Apagó la vela y se acostó. El sueño llegó despacio, como una manta tibia. A la mañana siguiente, Abigail salió temprano. El aire estaba tan fresco que parecía recién lavado. Las nubes tenían un tono suave, rosado. El día prometía algo, aunque ella no sabía qué. Caminó hacia su terreno con su jarrita de agua y la misma canción antigua que siempre murmuraba. Pero cuando se acercó a la planta, se quedó inmóvil. Había algo nuevo, algo que no estaba ahí el día anterior, algo que le cortó la respiración. Entre las hojas verdes, donde antes solo había brotes, ahora había una flor, una sola, pequeña, pálida, temblorosa, pero una flor. La primera flor de su huerto. La primera señal de fruto. La primera prueba de que Dios no solo estaba restaurando lo que estaba muerto, sino haciendo nacer lo que nunca antes había existido. Abigail llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. «Una flor», susurró. «Señor mío, una flor». La tocó con los dedos temblorosos. Era real, era viva, era imposible. Y sin embargo estaba ahí, brillando en medio de la tierra que todos llamaban inútil. Y entonces lo entendió. La flor no era el milagro. El milagro era todo el camino que la había traído hasta aquí. Las noches de cansancio, las burlas, la duda, la perseverancia, la oración silenciosa y ese amor pequeño y constante que había regado cada día. La flor era la confirmación visible de un proceso invisible. Era Dios diciéndole, cuando tú haces lo posible, yo hago lo imposible. Abigail cayó de rodillas en la tierra húmeda, riendo y llorando al mismo tiempo. Gracias, Señor. Gracias por no dejarme morir por dentro. Gracias porque mi edad no es mi límite. Gracias porque tus comienzos llegan justo cuando creemos que es demasiado tarde. El viento movió suavemente los pétalos de la flor como si el cielo aplaudiera. Ese día, Abigail trabajó con un gozo que no se puede fingir. La flor, pequeña como era, iluminaba todo el terreno. Y aunque el pueblo no lo sabía aún, su historia estaba a punto de volverse testimonio. Porque cuando Dios empieza algo, nadie puede detenerlo. La noticia de la flor no tardó en extenderse. No porque Abigail la hubiera contado, ella guardaba silencio, como quien protege un tesoro sagrado, sino porque el brillo de aquella planta ya no podía ocultarse. Era tan viva, tan distinta, tan luminosa, que cualquiera que pasaba por el camino se detenía un segundo, aunque fuera para mirar con curiosidad. Una mañana, mientras Abigail barría las hojas secas del terreno, Lucina apareció con su canasta al hombro. Sus ojos, acostumbrados a ver lo peor en todo, se abrieron grandes al ver la flor. «¿Eso salió de esa planta?», preguntó con incredulidad. «Sí», respondió Abigail con tranquilidad. «Dios quiso que floreciera». Lucina no respondió. Parecía buscar una explicación lógica, una palabra científica, un milagro disfrazado de casualidad, pero nada encajaba. No había fertilizantes, no había riego especial, no había nada que justificara aquello. Y por primera vez, Lucina guardó silencio. Esa tarde, Mateo también volvió. Se detuvo frente a la flor como quien mira algo imposible. Nunca había visto una flor así, admitió, ni siquiera en tierras ricas ni con expertos, nunca. Abigail limpió sus manos en su delantal, se acercó a la planta y sonrió. «No es la tierra, Mateo, no soy yo, es Dios». Mateo se frotó la nuca incómodo, tragó saliva y después de un largo silencio murmuró, quizá me equivoqué». Abigail no respondió, no hacía falta. Algunas respuestas no vienen de la boca, vienen del tiempo. Durante las semanas siguientes, la planta siguió creciendo fuerte y hermosa. Pronto ya no era solo una flor, eran varias. Pequeñas, sí, pero llenas de vida. El tallo se volvió más robusto, las raíces más profundas, las hojas más anchas. Era sin duda un huerto en nacimiento. El sueño que Abigail creyó haber perdido hacía décadas. Cada mañana, ella lo recorría con los dedos, respirando hondo, dejando que la paz le llenara el alma.
y cada noche agradecía con la misma humildad del primer día. Gracias, Señor, por darme un comienzo cuando yo creía que ya no había ninguno. Un día, mientras ella arreglaba el cerco, vio a lo lejos la figura encorvada de don Nazario. Caminaba lento, apoyado en su bastón. Cuando llegó al terreno, se quedó mirando la planta y sus ojos se humedecieron. Así que vivió, dijo con voz quebrada. Sabía que contigo tendría una oportunidad. Abigail le tomó la mano. No solo vivió, respondió. Está dando fruto. El anciano sonrió, una sonrisa llena de cielo. Eso pasa cuando uno entrega lo poco que tiene y Dios hace el resto. Ambos miraron la planta en silencio. No era grande, ni perfecta, ni extraordinaria para el mundo. Pero para ellos dos, era el testimonio vivo de que Dios empieza historias donde otros ven finales. Esa noche, Abigail se sentó a la mesa, con su té caliente y su vela encendida. Miró sus manos agrietadas, sus brazos cansados, su espalda que ya no era joven, y sonrió, porque entendió algo que había tardado 52 años en aprender. La edad no detiene los planes de Dios, el cansancio no apaga su voz, y un sueño no muere mientras haya fe para sostenerlo. La planta florecida era una señal, pero el verdadero milagro era ella que no se rindió, ella que creyó cuando nadie más creyó, ella que decidió empezar cuando el mundo le decía que ya era tarde. Abigail cerró los ojos y susurró, gracias, Padre, porque contigo lo que parece pequeño se vuelve eterno, porque contigo lo imposible florece, y porque contigo nunca es tarde. Y ahora, amiga y amigo que escuchas esta historia, ¿qué harías tú si vieras florecer algo que todos daban por muerto? ¿Te rendirías o seguirías creyendo aunque duela? Tu respuesta puede ser la semilla de alguien más. Gracias por llegar hasta aquí. Dale like, comparte esta historia y suscríbete, porque Dios sigue usando relatos como este para despertar corazones, y no olvides dar clic a las historias que aparecen en tu pantalla. No te las puedes perder.